Buenos días, hermanos. Dios nos bendiga. Le agradecemos a Dios por una vez más que estamos presentes. Creo que el pasaje que el apóstol Pablo citaba, hablando de una iglesia, él decía: estoy ausente en cuerpo, mas presente en espíritu. Ha sido un pasaje que constantemente se ha estado mencionando y creo que va a quedar grabado en nuestras mentes. Bueno, hermanos, vamos a iniciar con el mensaje de hoy. El mensaje de hoy lo hemos titulado ¿cuál es el mensaje? El mensaje de hoy, el título es: Acordaos del Señor grande y temible. Hermanos, vamos a hablar acerca del libro de Nehemías. Y yo quiero, hay muchas cosas por las cuales seguramente se van a estar hablando de este libro. Podemos hablar acerca de la oración de Nehemías, acerca de su carácter, acerca de cómo él era temeroso de Dios, era sensible a las necesidades de las personas, del pueblo, de sus hermanos. Yo hoy quiero centrar el tema hoy en un punto, precisamente en ese pasaje donde se ha tomado el título. Y si me acompaña usted abriendo su Biblia en Nehemías capítulo 4, versículo 14, dice de la siguiente manera: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Realmente el tema en el cual hoy yo les quiero compartir, y espero que les sea de bendición, les sea de ayuda para su vida espiritual, para su familia, es la importancia de que nosotros debemos estar entendidos que estamos en un tiempo en el cual ahora más que nunca tenemos que pelear por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestra familia en general. Vemos una sociedad en la cual cada día, cada mes, cada año que transcurre, se alejan de Dios, no les interesa las cosas de Dios, se apartan de la voluntad de Dios. Aún en el mundo cristiano, muchas personas, muchas familias que en un tiempo tuvieron momentos de gozo, momentos de alegría, momentos de la presencia de Dios, al día de hoy aquellas familias las podemos ver alejadas, las podemos ver derribadas, las podemos ver debilitadas, las podemos ver alejadas totalmente del propósito de Dios. Entonces, con este tema yo quiero invitarlos, quiero exhortarlos por medio de la palabra a que los tiempos cada día se irán complicando más. Muchas personas a veces pueden poner su esperanza en que al cambio de gobierno, al cambio de tal persona, podría haber un cambio. Realmente, aunque pusieran al hombre más honesto en la presidencia, realmente las cosas no van a cambiar, porque el Señor Jesús dijo que la maldad va a ir multiplicándose, la maldad va a ir aumentando, la maldad va a ir creciendo cada día. Entonces yo quisiera en esta mañana, con la ayuda de Dios, que por medio de esta palabra estemos entendidos y volteemos nuestros ojos a la palabra, al evangelio, a la instrucción que Dios ha dado acerca de cómo tenemos que estar luchando por nuestras familias, por nuestros hijos, aquellos jóvenes
que han iniciado quizá un matrimonio, que tienen 1 año, 2 años, 3 años, y que ha venido a la familia, ha venido un bebé y está creciendo. Quiero invitarte a que abramos nuestros ojos y veamos que tienes la oportunidad de estar instruyendo a esos hijos que Dios te ha prestado. Pero también aquellas familias que quizá el día de hoy están destruidas, que quizá los niños, los jóvenes han crecido y al día de hoy ya no pueden o ya no quieren acatar las indicaciones que tú les indicas. Y eso crea un conflicto, crea un problema, crea discusiones. Y a veces podemos caer en el desánimo, podemos caer en la desesperación y de decir no tiene caso, no tiene sentido. Realmente no es así. Por eso el título dice: acordaos del Señor. Acordaos del Señor. El Señor que un día nos tomó por sus hijos. El Señor que un día extendió su mano, extendió su misericordia, trajo la luz a nuestras vidas y nuestras vidas fueron transformadas, fueron cambiadas. Y en ese momento pudimos ver el poder de Dios. Nuestros ojos estuvieron abiertos para ver la grandeza, para ver lo fuerte que es Dios, cómo Él con su poder cambió nuestras vidas de alcoholismo, de drogadicción, de amargura, en el pecado en el cual usted estaba esclavizado y quizá había usted luchado, había usted buscado la forma de ser libre y no sucedía nada, y quizá había pecados que tenía usted de generación en generación, pecados de años, amarguras de años y de años, pero cuando vino Dios a su vida, pudo usted conocer al Señor grande y temible. Bueno, ese Señor en el cual un día Él nos tomó, la palabra nos indica, la palabra nos enseña que Él es el mismo, que Él no ha cambiado, que su poder no ha disminuido, su gracia tampoco ha disminuido, su grandeza, en la forma en la cual Él ha obrado nuestras vidas, no ha disminuido, Él sigue siendo el mismo. Yo quiero invitar a todas aquellas familias que han conocido a Dios y que al día de hoy están en una situación complicada como familia, como hijos, como padres, que te acuerdes del Señor, grande y temible. Pero también para aquellas personas que quizá no has tenido la oportunidad y no has vuelto tu corazón al Señor y que al día de hoy tu familia está angustiada, tus hijos viven atribulados en drogadicción, en el alcoholismo. También Dios tiene el propósito y Dios quiere que tu familia sea restaurada. Antes de llegar a este punto de la enseñanza en la cual vamos a estar hablando algunos puntos, yo quisiera que miremos por qué Nehemías llevó a este punto a recordarles al pueblo que había regresado de la cautividad. ¿Por qué él les dice acordaos? Porque cuando Nehemías regresa, la palabra nos enseña que él tiene un fuerte deseo, una gran preocupación, y le pregunta a uno de sus hermanos que cómo están los que habían quedado y habían escapado de la cautividad. Quiero llevarlos a que ustedes vean por qué Nehemías les recuerda, acuérdate. Vamos a ir un poquito más atrás. Solo quiero enfatizar un poco cuando Nehemías le dice a las familias, al pueblo, dice acuérdate. Hermanos, persona que nos está escuchando, es que es muy fácil olvidarse de Dios.
cuando como personas, como familias pasamos momentos difíciles, momentos de angustia, es muy fácil olvidarse de Dios. La preocupación, la angustia, la tristeza puede cegar nuestro entendimiento, puede cegar nuestro corazón y no alcanzamos a mirar la grandeza del Señor. Y se nos olvida que un Dios, el Dios que nos llamó, el Señor que nos tomó, es un Señor poderoso, es un Dios grande, temible, fuerte, que a través del tiempo Él ha hecho maravillas, ha hecho grandezas. Como Dios constantemente se lo recordaba al pueblo de Israel, de las grandezas que Él había hecho, cómo fue sacado el pueblo de Egipto, cómo trajo las plagas, cómo Él se mostró de una manera poderosamente, cómo fue abierto el mar y cómo atravesaron. Pero el pueblo constantemente se olvidaba. Y venía el temor y venía la angustia. Y esa es la característica del hombre, del humano. Acordémonos también de Pedro. Pedro, al mirar al Señor, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. A lo cual el Señor le confirma, le dice: Pedro, ven. Pedro empieza a caminar, pero al ver el fuerte viento dice que tuvo miedo y empezó a hundirse. El miedo oscurece nuestra vista. El miedo hace que no nos acordemos de quién nos ha llamado. ¿Quién nos ha llamado? Yo quisiera que fuéramos al capítulo 1 de Nehemías, solamente para que podamos mirar por qué Nehemías les recuerda esas palabras y por qué les habla de esa manera a este pueblo. En el capítulo 1, versículo 1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Vemos cómo aquí Nehemías, ¿quién era Nehemías? Nehemías era copero del rey Artajerjes. No era cualquier persona, Nehemías. ¿Cuál era la función de Nehemías hacia el rey? Número 1 era guardar y cuidar de su vida. Cuando le era llevada la comida al rey Artajerjes, primero Nehemías tenía que probar esa comida para cuidar al rey y no ser envenenado. Pero no tan solo se dedicaba a eso. Los reyes no tomaban a cualquier persona solamente para estar cerca de ellos, no. Nehemías era una persona que era su consejero, que era su amigo, que sabía los secretos del rey, sabía cómo se movía él. Era una persona de suma confianza del rey. Por eso es que estaba cerca del rey. Pero bueno, Nehemías tiene una gran preocupación en su corazón y pregunta por sus hermanos, a la cual ante tal noticia que le dan, él era sensible a la necesidad de sus hermanos. ¿Por qué era sensible? Porque en el versículo 4 dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Vemos a un Nehemías, un líder definitivamente. Nehemías tenía una clara visión de lo que él,
cuando él iba a regresar a Jerusalén, él sabía lo que tenía que hacer. Tenía una visión clara. Él era un líder y este líder sabía claramente lo que tenía que hacer. Y vemos aquí una característica de un líder que era muy sensible a la necesidad de sus hermanos. Y en el versículo 4 donde dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré. Aunque Nehemías era una persona que tenía cierto poder porque era su mano derecha del rey, no dijo y empezó a caminar de un lado hacia otro, y aquellos que le dieron la noticia y quizá dijo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir y vamos a arreglar el asunto y vamos a hacer las cosas marchen bien, no se preocupen, no. Nehemías tomó la actitud correcta de un líder. ¿Y por qué quiero mencionar la palabra líder constantemente? Porque es al punto en el cual yo quisiera llegar al último de esta prédica, que cuando Nehemías le dice a las familias, le dice al pueblo, pelead. Primero le dice, acordaos, acuérdate, no te olvides que tenemos a un Señor grande, a un Señor temible, y que debes de pelear por tus hijos, por tus hijas, por tus hermanos y por tus casas. Porque el líder que Dios ha designado para que las familias puedan caminar en esa voluntad del Señor, para que las familias sean dirigidas al camino que Dios quiere, en el cual andemos como familias, Dios ha designado a un líder. En un matrimonio el que debe tomar la responsabilidad es el varón. Y si mamá es soltera al día de hoy, bueno, Dios dará la gracia, Dios dará la sabiduría para guiar a las hermanas, para guiar a aquellas personas que quizás están solas. Y Dios va a poner esa gracia, esa sabiduría, para que ella pueda tomar esa autoridad en su casa y pueda guiar a sus hijos. Porque a veces podemos pensar, o a veces las madres que por sus malas decisiones que quizá tomaron antes de conocer a Dios, al día de hoy están en el camino del Señor y viven solas como madres solteras, quizá pueden sentirse debilitadas, quizá pueden pensar que no van a salir adelante. No. Dios también te va a guiar. Dios también va a derramar de su gracia. Dios también va a derramar de su sabiduría para que luches por tus hijos, para que luches por tu casa, para que luches por tus hermanos. El poder de Dios no se limita. Es cierto que Dios designó a la autoridad a un hombre para guiar en un matrimonio, pero si al día de hoy en el matrimonio la mamá vive sola porque por una u otra razón la autoridad no está, ya sea que partió con el Señor, ya sea que hubo un divorcio, ya sea que hubo una separación, bueno, al día de hoy también Dios puede darte esa gracia, esa sabiduría, esa autoridad para guiar a tu casa, para guiar a tus hijos. Nehemías no tomó la actitud de jactancia y de decir, yo lo voy a solucionar, yo le pediré al rey, estoy en un lugar donde hay posibilidad. No. Nehemías tomó una actitud de un líder real, verdadero. Dice que fue a Dios. Y cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y empieza, y de ahí podemos sacar varios temas. Al punto que yo quiero llevarlo es, ¿por qué Nehemías llegó a ese punto de decirles a este pueblo que se acordaran del Señor? Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. En el capítulo 2, versículo 11, nos vamos a saltar algunos versículos. Usted puede leer en casa en el capítulo 2 cómo es que Nehemías, al estar angustiado, al estar en una vida de tristeza por oír las palabras de que sus hermanos estaban desolados, los muros estaban derribados y quemados a fuego,
él ayuna, él ora a Dios y en su vida expresa, en su vida diaria expresa ese dolor, esa angustia, de tal manera que cuando va delante del rey en el capítulo 2, el rey lo mira, lo observa y le dice: Nehemías, ¿qué te pasa? Tú siempre eres una persona alegre y no hay razón, no te veo enfermo por la cual estés triste. Y Nehemías le expresa la tristeza que hay en su corazón, a la cual aquel rey, Dios pone gracia, le da gracia a Nehemías para estar delante del rey y el rey le concede su petición. A la cual Nehemías regresa y entonces en el capítulo 2, en el versículo 11, dice: llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasar la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. ¿Qué vemos aquí a Nehemías? Nehemías fue una persona que con la gracia de Dios, con la sabiduría de Dios, con el entendimiento que Dios le había dado, con la madurez que Nehemías había alcanzado delante de Dios, él entendía una cosa: que para poder hacer la obra de Dios, que para poder hacer lo que Dios realmente quiere, él tenía que ser muy cuidadoso y llegar al lugar. Cuando llegó a Jerusalén, y entonces estos versículos nos narran cómo él empezó y salió de noche y empezó a mirar todo lo que estaba derribado. Imagínese usted Nehemías de noche, con el pensamiento, con la tristeza, con el dolor, con la angustia, con el deseo de levantar los muros. Sale en la noche, empieza a mirar y ve que todas las puertas están derribadas, ve que todos los muros están derribados, están quemados. De tal manera que dice que en el caballo en el cual él iba no podía pasar. Observó, miró y dijo: realmente hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Pero Nehemías tenía la confianza. Nehemías conocía a su Señor. Nehemías sabía que cuando el Señor lo tomó, Nehemías tenía muy claro que era grande y que era temible. Nehemías sabía que para Dios no había nada imposible. Nehemías tenía muy presente eso, de tal manera que se lo pudo transmitir al pueblo. En estos pasajes, en el versículo 11 al 15, nos deja ver cómo Nehemías tomó muy en serio la encomienda que Dios puso en su corazón. Salió a ver cómo estaban destruidos los muros, salió a ver cómo estaban derribados, salió a mirar el grado en el cual la situación estaba. Hermano, y eso es lo que hace un líder. Con humildad, con sencillez, se sienta y calcula los gastos. Y empieza a mirar lo que realmente se tiene que hacer. Y Nehemías tenía claro que era hacer un trabajo arduo. Un trabajo en el cual su confianza tenía que estar puesta en Dios. De otra manera las cosas no podían suceder. Lo que Nehemías quería hacer es algo sobrenatural. Y Nehemías tenía muy claro que solamente Dios podía hacerlo.
como humano, como hombre, Nehemías en ese momento al ver, cuando dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasar la cabalgadura en el que iba. Al ver todo derribado como humano a Nehemías, ¿qué pudo haber pasado en él? Algo difícil de hacer, algo complicado. Mas Nehemías no iba en sus fuerzas. Mas Nehemías tenía la confianza en Dios. Podemos sacar varios temas de estos, queridos hermanos, mas sin embargo, solamente quiero llevarlos por estos pasajes para que nosotros veamos qué es lo que hizo que Nehemías les recordara esas palabras al pueblo, a las familias. Acordaos. Y voy a estar repitiendo constantemente este versículo. Acordaos del Señor grande y temible. Para que la familia pueda ser restaurada, para que la familia pueda ser integrada, para que la familia pueda ser puesta en el camino en el cual Dios siempre ha querido que esté, necesitamos tener esa confianza en Dios. Para que aquel padre de familia que al día de hoy se encuentra alejado de Dios, desesperado porque quizá los hijos han dejado la casa, porque quizá los hijos han hecho su voluntad, pero tú tienes un conocimiento de Dios, puedas tener esa confianza y puedas tener esa fe en el Señor que te tomó, que es grande y temible, y que Él puede hacer, dice la palabra, que lo que para el hombre es imposible, para Él todo es posible. En el capítulo 3, versículo 1, empezaron a edificar. Dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Empezaron a edificar, empezaron a trabajar. El líder les transmitió el deseo de Dios. Pero, como siempre lo hemos visto a través de la historia, cuando se quieren hacer las cosas correctamente, ¿qué es lo que sucede? Va a haber personas a las cuales no les agrada que hagas lo correcto. Y fue lo que pasó con Nehemías. En el momento que él empezó a hacer lo correcto, en el momento que él empezó a hacer la voluntad de Dios, empezó a hacer el deseo de Dios, empezaron los problemas. ¿Por qué empezaron los problemas aquí si vamos al capítulo 4, versículo 1? Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Acordémonos que el templo ya había sido levantado, mas sin embargo la ciudad no estaba amurallada, no había seguridad. Las personas que vivían al lado podían entrar, saquear, robar, lastimar, ofender al pueblo de Dios. Entonces Nehemías, lo que él viene a hacer es a levantar los muros, a amurallar la ciudad, de tal manera que se sienta segura, de tal manera que las familias que están viviendo en Jerusalén puedan estar tranquilas. Ahora, ¿por qué empezó el desacuerdo en las personas que vivían a un lado de ellos? Dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Porque todos los pueblos que estaban alrededor de ellos sabían
y conocían al pueblo de Dios. Sabían que cuando el pueblo de Dios hace la voluntad de su Señor, el pueblo se fortalece. De tal manera que cuando el pueblo de Israel, antes de que fuera llevado cautivo a Babilonia, era un pueblo grande, era un pueblo temible, un pueblo admirado, un pueblo respetado, un pueblo al cual le tenían temor, por cuanto Dios estaba con ellos. Entonces, cuando ven que Nehemías empieza a amurallar la ciudad, les empieza a entrar un temor a ellos, porque seguramente viene a su memoria, viene a su mente cómo era Jerusalén antes. Y decían, seguramente se van a apoderar otra vez, seguramente nuevamente ellos van a ser los que van a ordenar, los que van a mandar, los que van a tomar la dirección. Y no deseamos eso, estamos bien así, hacemos nuestra voluntad, hacemos lo que queremos. Por eso es que viene la oposición, no estaban de acuerdo a la obra de Dios. Empieza la oposición. Y Nehemías, en el versículo 4, versículo 6, no se pone ahí a discutir con ellos, no se pone a pelear ahí al tú por tú. Él pone la causa delante de Dios. Un líder. Un líder que sabe dónde está la fuerza. Un líder que sabe que dónde está el consejo. Un líder que sabe, antes de tomar una decisión, a quién tiene que ir. Porque bien fácil hubiera sido que Nehemías se pusiera a discutir ahí al tú por tú y le hubiera dicho, mira, yo tengo una encomienda del rey Artajerjes, tengo su apoyo, tengo todo su respaldo. Es más, él me dijo que lo que me hiciera falta no había ningún problema. Muchas cosas pudo haberle dicho Nehemías a estos hombres que que estaban oponiendo a la obra de Dios. Mas sin embargo, Nehemías pone su causa delante de Dios. Y en el capítulo 4, en el versículo, vamos a leer desde el 1. Dice, cuando yo, Sanballat, y nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Qué tremendo, hermanos. Qué burla, qué escarnio. Y que dijeran, nuevamente estos judíos se van a levantar de esas piedras quemadas, de esos muros derribados que fueron llevados cautivos a Babilonia y ahora están regresando. Y piensan y se imaginan que pueden nuevamente ser fuertes, que pueden nuevamente levantarse como nación. Es más, lo que ellos están construyendo, están tan débiles y por consecuencia lo que hacen está débil, que lo que ellos están construyendo, los muros que ellos están levantando, con el simple hecho que se suba un zorro, una zorra ahí, tan débiles están junto con lo que hacen, que se va a caer. Pero ojo, hermanos, es importante mirar y comprender que lo que ellos se estaban burlando, de lo que ellos estaban haciendo escarnio, no era solamente de ellos como judíos, como personas. La palabra de Dios nos menciona aquí que ellos hicieron escarnio y burla de algo sagrado, en lo cual Dios siempre ha cuidado y siempre ha sido el medio para relacionarse con su pueblo. Si leemos cuidadosamente, dice en el versículo 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo y las piedras que fueron quemadas. Él dijo, ¿se les va a conceder nuevamente? ¿Cómo creen? Ellos jamás volverán a tener relación con su Dios. Están destruidos, míralos. Están acabados. Mira, fueron llevados cautivos a Babilonia porque no honraron a su Dios,
porque no amaron a su Dios, y Dios está enojado con ellos, y Dios jamás va a restablecer. Por eso dice, ¿les concederá nuevamente? Es que la gente que no conoce a Dios no alcanza a entender el amor tan grande que Dios tiene por su pueblo. No alcanza a entender el amor tan grande que Dios tiene por su creación, por las personas. Si Dios llevó cautivo a su pueblo, fue con un propósito, para hacerlos volver a Él. Porque su pecado había sido abundante, de tal manera que dice que no hacían caso ya a los profetas. No entendía. Entonces Dios los lleva cautivos con un solo propósito. Y nos muestra el pasaje de Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo contra vosotros, pensamientos de paz, pensamientos de bien, y estaban cautivos en Babilonia. ¿Cuáles eran los pensamientos de Dios? Pensamientos de Dios eran buenos, porque ellos ahí se iban a dar cuenta de que realmente Dios era bueno, de que realmente lo que Dios les ofrecía era mejor que lo que había en el resto de los demás lugares. Por eso cuando ellos regresaron, en Esdras nos narra que cuando regresaron y empezaron a poner el cimiento del templo, dice que los ancianos y el pueblo lloraba de alegría y de gozo. Dios cumplió su propósito. Pero estos hombres hicieron escarnio de lo sagrado, de la manera en la cual Dios se relaciona con el hombre. Se burlaron. Pensaron que era imposible que Dios restaurara nuevamente Jerusalén y a su pueblo. En el versículo 7 de ese capítulo dice, vamos a leer el 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. La parte final del versículo dice, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Aunque ya estaba el templo, aunque ya las familias habían regresado, pero la ciudad no estaba amurallada. Entonces Nehemías regresa y amuralla la ciudad, de tal manera que aquellos que hacían burla, que hacían escarnio, aquellos que aún todavía podían entrar y saquear y robar y hacer barbaridades por cuanto no estaba amurallada la ciudad, viene Nehemías, amuralla la ciudad, y aquellos se burlan, los tachan de débiles, los tachan de lo que están haciendo, ni un zorro podrá soportar lo que están construyendo. Pero cuando vieron que los portillos, las puertas empezaron a cerrarse, es que tuvieron gran temor. Tuvieron gran temor. El versículo 8 dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nuevamente en el versículo 9 nos dice, entonces oramos a nuestro Dios. Nehemías no se puso a discutir con ellos. No, Nehemías siempre, si vemos a través de la vida de Nehemías, a través de los acontecimientos que nos muestran la vida de Nehemías, él siempre consultaba a Dios, porque él sabía que Él es la fuente. Antes de tomar una decisión, él oía, él miraba, y como humano quizá tenía muchas cosas en mente, y él quisiera contestar y quisiera ponerse al tú por tú con sus adversarios, mas sin embargo él tenía ese temple para ir con Dios, para ir con aquel que lo tomó, su Señor, y doblaba sus rodillas, y oraba a Dios. Y ponía su causa delante de él. Dice en el versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios
Y por causa de ellos, fíjese qué importante dice, entonces oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Cuándo puso guardas de día y de noche? Oró a Dios. Dios le dio la estrategia, ¿sabes qué? Pon guardas de día y de noche. Dios lo llenaba de sabiduría, de inteligencia. Pero la importancia de ir a Dios primeramente. Porque a veces, hermanos, y digo a veces, cuántas cosas nos pasan, hermano, y lo digo por mi propia persona, a veces nos pasan cosas, acontecimientos con un vecino, con un trabajador, con alguien, con cualquier persona, y quizá nos ofende o quizá entramos en un punto de desacuerdo y empezamos a discutir a tal grado que quizá nos atrevemos a alzar la voz. ¿Sabes por qué? Porque no hemos tenido ese temple para mirar las cosas que nos dicen, que nos hacen, y ir con Dios y decir, Señor, como hombre quisiera yo responder de esta manera, como mujer quisiera yo contestar de esta manera, Señor, mas yo te conozco, y tu palabra me enseña que tú es la venganza, que tú tomarás mi causa, pero realmente eso es lo correcto que tenemos que hacer, porque nos lo muestra Nehemías. Mas, sin embargo, en la mayoría de los casos de nuestra vida, actuamos todo lo contrario. Y después analizamos y decimos, hice mal. Después analizamos y decimos, Señor, perdóname. Porque no tenemos ese temple. Porque no tenemos ese liderazgo. Pero Dios nos ayude, querido hermano, para tener ese temple que Dios requiere de un líder, para que esas familias puedan ser guardadas. En el capítulo 4, versículo 10, 12, los intimidan. Voy a ir un poquito más rápido. En el 10 y 12 los intimidan. Dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. En el versículo 8 dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Empezaron a intimidarse, empezaron a tener miedo, ese miedo natural como ser humano que todos tenemos. Cuando vemos una situación, vemos un problema, nos da miedo. Mas sin embargo, en ese miedo, no debemos de dejar que ese miedo domine nuestra persona. Porque el miedo hace que no nos acordemos de Dios. El miedo hace que no veamos a aquel Señor que nos tomó, que es grande y que es temible. Y nuevamente cito el pasaje de Pedro. Dice la palabra que cuando él empezó a caminar y vio la tempestad, tuvo miedo. Hermanos, el miedo es natural que tengamos como ser humano. Pero que ese miedo no tome el control de tu vida, de tu persona. Porque el día que el miedo tome el control de tu persona, dejarás de ver a Dios. Dejarás de ver a ese Señor grande y temible. A ese Señor grande que ha obrado a través de tu vida poderosamente. Lo vas a dejar de ver. Porque vas a dejar que el miedo inunde tu corazón, tu mente, tu razón. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel cuando iba a atravesar el mar? Habían visto obras grandes, habían visto cómo Dios los sacó con mano fuerte de Egipto, cómo Dios trajo las plagas,
cómo Dios mostró su poder. Ellos fueron testigos, cómo Dios les daba el maná. Mas cuando estaban a punto de cruzar el mar, dice la palabra que al ver que los egipcios venían nuevamente con sus carros, sus carretas, dice que tuvieron miedo. Y Moisés, ¿qué les dice? Estad tranquilos, no tengáis miedo. Y ve cómo Dios va a obrar. Y aquellos egipcios que ves que vienen hacia ti, jamás y nunca los volverás a ver. ¿Qué era lo que estaba haciendo Moisés? Así estaba profetizando que esos hombres iban a morir, porque realmente esos hombres jamás y nunca el pueblo que cruzó el mar los volvió a ver, porque murieron. Nehemías, entonces, al ver que ellos empezaron a sentirse débiles, al ver que ellos empezaron a tener ese temor, dice en el versículo 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. No temáis, no tengan miedo. Vean cómo Dios nos ha favorecido. Vean cómo Dios, que a pesar de las amenazas que nos han dicho, a pesar de los que nos hablaron en contra de nosotros, a pesar de que dijeron que éramos unos débiles, a pesar de que dijeron que si las piedras iban a ser levantadas, quemadas a fuego, y vieron cómo fue restaurado los muros, cómo cerramos las puertas, no tengan miedo, no tengan temor. Dios está con nosotros. Y es cuando Nehemías les recuerda estas palabras, la cual fue el título que le pusimos a la predicación del día de hoy. Acordaos del Señor. Vamos a leer nuevamente el versículo 13. Entonces por las puertas bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. ¿A quién le dijo primero Nehemías? A los nobles, a los líderes y de ahí al resto del pueblo. O sea que Dios siempre va a hablar al corazón del líder. Padre de familia que estás en casa, Dios quizá te ha estado hablando. Dios, quizá aquellas personas que un día conociste a Dios, que un día disfrutaste de su presencia, que un día distinguiste entre el bien y el mal, y caminaste, y conociste la paz del Señor, y conociste la ternura del Señor, y conociste el amor de Dios, pero quizá un día te deslizaste y no supiste cómo regresar. Quizá te pasó como el pueblo que fue llevado cautivo a la cautividad por tus pecados, por tus maldades. Pero cuando el pueblo fue llamado, el pueblo atendió y regresó a casa, regresó a Jerusalén. Quizá el día de hoy tú te encuentras fuera de casa. Quizá eres ese hijo pródigo que conociste a Dios, conociste al Señor, pero por tus pecados, por tus maldades, fuiste llevado cautivo nuevamente a tus pecados. Pero sabes, Dios te está llamando. Dios quiere traerte esa libertad nuevamente. ¿Sabes por qué? Porque eres parte de su pueblo. ¿Sabes por qué Él te está llamando nuevamente? Porque eres parte de su pueblo, eres parte de su familia. Y sabes, Dios va a luchar. Y Dios te va a traer
a casa. Volvamos a leer nuevamente el versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. A todos aquellos que nos están escuchando y que si más adelante lo escuchan por el medio en el cual se graba, yo quiero decirte algo y quiero mencionarte constantemente esta palabra: acuérdate del Señor. El Señor que te tomó no es cualquier Señor. El Señor que te tomó es el dueño de la tierra. El Señor que te tomó es el creador del universo. El Señor que te tomó es grande y es temible. Nehemías les dice la causa por la cual deben de pelear. Por hermanos, hijos, hijas, mujeres, casas. Hermanos, ¿cómo se formó la nación de Israel? ¿Cómo se forma cada nación? Veamos el ejemplo, cómo se formó la nación de Israel. Primero, fue un hombre llamado Jacob. De ahí, él tiene un encuentro con el Señor y le es cambiado el nombre a Israel. Jacob, ahora Israel, se casa, vino una familia. De una familia, ¿qué se hizo? Un pueblo. Y después del pueblo, ¿qué sigue? Una nación. Entonces, Nehemías lo que le estaba diciendo a estas familias: si tú luchas por tus hijas, por tus hijos, por tus casas, si dejamos de ser una nación, ahora las familias deben de estar fuertes, las familias deben de estar entendidas, porque de ahí nuevamente nos vamos a hacer un pueblo y de ahí nuevamente nos vamos a hacer una nación. La importancia, querido hermano, querida persona que nos escucha, que las familias estén siendo guiadas a la voluntad de Dios, a la verdad de Dios. Y ese trabajo, si en un matrimonio está papá, está mamá, ese trabajo le corresponde a papá, a ti padre, a ti hermano, a ti padre que quizá no has conocido a Dios y al día de hoy estás escuchando la palabra de Dios. A ti te corresponde tomar ese liderazgo, buscar a Dios. Padre de familia que quizá un día conociste a Dios y al día de hoy estás apartado de la voluntad de Dios. Porque déjame decirte que puede haber personas que conocieron a Dios realmente y disfrutaron de la salvación, disfrutaron del gozo, disfrutaron de la alegría, de la paz, del gozo que trae el Señor Jesús, de la restauración. Pero también déjame decirte que si te deslizaste algún día, puedes caer en los pecados que quizás estabas esclavo y aún peores. Hermanos, eso nos deja ver lo que nos enseña la palabra del hijo pródigo. El hijo pródigo lo que nos deja ver es que el hombre, aún teniendo todo en casa, aún teniendo todo con Dios, con su Padre, a veces el hombre por deslizarse, por no permanecer en la vid verdadera, se va alejando de tal manera que empieza a entibiarse, de tal manera que le empieza a perder el sabor, el amor a las cosas de Dios y termina haciendo lo que antes hacía. Pero sabes, padre de familia o madre de familia, quizás está usted sola, Dios la ha puesto a usted para guiar a su familia. Luche por sus hijos,
Luchemos por nuestros hijos. Luchemos por nuestras mujeres, por nuestras esposas. Luchemos por nuestros hermanos. Porque si las familias se llegan a consolidar en una manera espiritual, ¿sabes cuánto se puede hacer con una familia estable espiritualmente? Dios puede hacer mucho con esa familia. Dios puede traer mucha bendición por medio de esa familia. Vamos a hacer, he estado haciendo algunas aplicaciones a través de estos pasajes que hemos llegado. Quiero hacer algunas aplicaciones rápidamente. Número 1, pelear por nuestras familias, por nuestros hijos, ya lo he estado repitiendo. Necesitamos tomar el papel que nos corresponde. Aquellos varones que están en casa y que está el matrimonio junto, pero que a veces por tu falta de liderazgo, a veces la esposa tiene que tomar ciertas decisiones. Ya es tiempo que usted tome las decisiones. Busque usted al Señor, busque el consejo de Dios, haga usted conforme a la voluntad de Dios y empiece usted a tomar ese papel que le corresponde. Ese líder con el cual Dios lo ha puesto para dirigir a su familia. Número 2 es observar lo que está destruido. Lo que hizo Nehemías. Nehemías agarró su caballo y fue a ver cómo estaban destruidos los muros. Fue a mirar cómo estaban las puertas destruidas. ¿Por qué fue a mirar eso? Porque él realmente quería saber qué es lo que él tenía que hacer. Él no quería solamente ahí como picotear, nada más como que levantar y echarle un poquito de mezcla y darle una pintadita. No, lo que Nehemías realmente, él quería construir las cosas desde un inicio correctamente, porque es lo que a Dios le agrada. Entonces, ¿qué aplicación tenemos para nuestra vida en este aspecto? Es que nosotros, como líderes, siendo padres, siendo madres, debemos de mirar realmente ¿cuál es el daño que se ha hecho? Si tus hijos al día de hoy no están en casa porque decidieron irse, que quizá tus hijos al día de hoy viven en alcoholismo, viven en drogadicción y no sabes qué hacer, es necesario que te sientes y mires y observes y veas dónde estuvo el problema. ¿Sabes cómo se le llama a eso? Se le llama humildad. Recuerdo que la semana pasada platicaba yo con uno de mis patrones que me da trabajo. Y van 2 ocasiones que los proyectos que él toma le salen mal. Proyectos de 5, 10, 15 millones que le da el gobierno le salen mal. Y están problemados. Lo veía yo la semana pasada y me dice, no sé qué me está pasando. A mí todas las cosas me salían bien. Yo no sé qué me está pasando. Y me acordaba yo del pasaje, del proverbio que dice, antes de la caída está la altivez y la soberbia. Y decía yo, te voy a decir algo. Dice la Biblia que antes de la caída está la altivez y la arrogancia y la soberbia. Se me queda mirando y me dice, a ver, ¿cómo está eso? Le digo, sí. La palabra de Dios dice que antes de que un hombre caiga en su vida, definitivamente primero tuvo que haber arrogancia y soberbia en su vida. Dice, a ver, José Luis, yo creo que sí es mi caso. Porque yo antes de esto, yo miraba yo a la gente, veía a la gente hacer negocios y decía yo, son unos tontos, no sirven, no saben. Yo todo lo que hago, todo me sale bien. Soy experto en los negocios, nadie me gana. Y si lo que tú me estás diciendo, creo que es cierto. He sido soberbio, he sido arrogante y de verdad que me siento mal. Yo le decía, lo que tienes que hacer es hacer un análisis en tu vida.
porque tú alcanzas a mirar solamente una parte de tu soberbia. Pero dice la palabra, y le cité el otro pasaje, dice la palabra que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Eso es lo que tú alcanzas a ver y a mirar, que hubo soberbia en ti. Pero necesitas sentarte y analizar tu vida y ver cuántas veces has actuado con soberbia. Y la primera de ellas, yo le decía, es que jamás has tomado en cuenta a Dios, que es tu creador. Me dijo, sí es cierto. Terminamos ahí la plática. Perdón, al final le decía yo, ¿y sabes cómo se llama eso? Sentarte y meditar se llama humildad. Reconocer. Hermano, persona, ¿por qué le saco este pequeño ejemplo? Así como Nehemías fue y miró el grado en el cual estaban destruidos los muros, las puertas, es necesario que cada uno de nosotros nos sentemos y meditemos. Y miremos cómo las familias están destruidas. Veas tu familia cómo está destruida. Veas cómo tus hijos han hecho su voluntad. Ve cómo tus hijos ya no están a tu alcance. Ve cómo tus hijos ya no se sujetan a tu autoridad. Pero es muy fácil decir, los hijos son rebeldes. Es muy fácil decir, están entrando en la etapa de la adolescencia y esa es la etapa más difícil. El muchacho quiere hacer su voluntad. Eso es lo más fácil, es lo más sencillo decir. ¿Por qué no tomar nuestra responsabilidad y decir, a ver, voy a analizar por qué mi hija se fue de la casa? ¿Por qué se fue a fornicar con su novio? Voy a ver por qué mi hijo tomó la decisión de meterse en las drogas. Voy a ver por qué mis hijos al día de hoy no se sujetan a mi autoridad. Voy a analizar y que tengamos el valor y tengamos la humildad de sentarnos y decir y mirar cuál fue la causa que ocasionó todo eso. Para que podamos reparar. De otra manera, vamos a poner solamente un parche a la situación. ¿A qué quiero llevarlo con esto? Se me viene a la mente el pasaje cuando Juan el Bautista predicaba la palabra, el evangelio, y él decía algo muy importante: dad frutos dignos de arrepentimiento. Y él decía, ya el hacha está puesta a la raíz. Lo que Juan el Bautista estaba diciendo a la gente, ya la hacha está puesta a la raíz. Es necesario, es importante que se le dé solución desde la raíz del problema. Porque quizá es muy fácil decir los hijos son rebeldes, son contumaces, pero quizá usted como padre de familia, quizá usted anda de adúltero y quizá nadie lo sabe. Quizá usted como madre no está haciendo las cosas bien. Quizá usted como padre tiene usted mucho tiempo para muchas cosas, menos para sus hijos. No tiene usted el tiempo, no tiene usted la delicadeza de sentarse, preguntarle a su hijo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué problemas tienes? ¿Por qué tentaciones pasas? Das por hecho que son jóvenes y que son inteligentes y que pueden hacer su voluntad y que van a tomar las mejores decisiones. No es cierto. No es cierto. La palabra de Dios nos enseña que es necesario primero crecer, madurar, para poder tomar buenas decisiones. Para tomar buenas decisiones. Y con esto quiero sacar un ejemplo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, le dio 3 bendiciones. Le mencionó 3 aspectos muy importantes para su vida. Para que ellos alcanzaran a entender el propósito por el cual fueron criados. Número 1, le dijo que se fructificaran. Número 2, le dijo que se multiplicaran. Y número 3, le dijo que se enseñorearan de la creación. Pero ¿sabes qué pasó en Adán y Eva? Que lo que primero Dios le dijo, no lo alcanzaron a entender. Le dijo fructificad. ¿Qué quiere decir fructificar? Fructificar quiere decir crecer, madurar. Es como cuando usted siembra un arbolito de limón. Usted lo siembra, es un árbol de limón, pero está pequeño. Y no por ser árbol de limón va a dar su fruto, no. El arbolito tiene que crecer.
El arbolito tiene que madurar y entonces dará su fruto. Bueno, lo que Dios le estaba pidiendo a Adán es que creciera, que madurara. ¿Para qué? Para que alcanzase a entender y a comprender el propósito por el cual había sido creado. Pero Adán no alcanzó a entender ese propósito porque no creció y no maduró. Eso es lo que sucede con cada uno de nosotros cuando Dios nos toma, cuando Dios nos perdona, cuando Dios nos trae libertad en nuestras vidas. Él quiere que crezcamos, Él quiere que maduremos, para que alcancemos a entender el propósito para el cual Él nos ha salvado. Padre de familia, que Dios te salvó, que Dios te perdonó y al día de hoy vives alejado de tu familia, que has decidido irte tras otra mujer dejando a tu esposa, a tus hijos. Vuélvete a Dios. ¿Acaso no sucedió cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivos a Babilonia? Dios les había dicho que no tomaran mujeres. Y Dios les dio bien clara la instrucción que sí se multiplicaran y que sí se agrandara la familia, pero entre ellos, que no tomaran mujeres de Babilonia. Pero ¿qué sucedió en el pueblo? Terminaron tomando mujeres que no eran las que Dios les había indicado. Yo creo firmemente que al día de hoy hay personas que conocieron a Dios, que conocieron el Evangelio, que te brilló realmente el Evangelio y que dices estos frutos dignos de arrepentimiento y Dios trajo la paz, Dios trajo la salvación, pero el día de hoy estás extraviado, al día de hoy fuiste llevado cautivo nuevamente a tus pecados. Pero sabes, Dios quiere traerte libertad. Dios te está llamando. Dios quiere traerte nuevamente ese gozo, esa alegría. Dios quiere que regreses y reedifiques tu familia. Es que las cosas son difíciles, sí son difíciles, pero acordaos del Señor grande y temible. Él es grande, Él es fuerte. Otro aspecto que se necesita para reedificar en el capítulo 4, versículo 6. ¿Qué tiempo llevamos? Ok, estamos por terminar en el capítulo 4, versículo 6. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. ¿Por qué? Te da la razón por qué. ¿Por qué se levantó el muro? ¿Por qué fue reedificada? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Queremos que las cosas cambien en casa, tenemos que luchar por nuestra familia, hagámoslo con ánimo. ¿Qué es tener ánimo? Decir, sí se va a poder, Dios nos va a ayudar, confiemos en el Señor, no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y no tengas desánimo y que digas, es que mi familia está destruida, es que mi hijo ya se fue de casa, mi hija ya se fue de casa, mi hijo ya se juntó. Bueno, ve a casa, reedifica, vuélvete a Dios, compárteles la palabra y atráelos al camino. Ten ánimo. Y no digas, ya no se puede, es difícil. Este mundo quiere que nos adaptemos a la vida que Él vive. Ay, no quisiera yo alargarme, quiero concluir con esta parte, que lo hagamos con ánimo. Que lo hagamos con ánimo. Que luchemos por nuestras familias. Ellos, Nehemías, junto con el pueblo, fueron amenazados. Hermanos, al día de hoy también nosotros, el pueblo de Dios, es amenazado. ¿De qué manera? No es que vengan y te pongan una pistola en la cabeza, no. Hermanos, antes decían que no se iba a poder enseñarle a los niños en las escuelas que se les hablaran de Dios. Al día de hoy ya no se le puede enseñar a los niños, pero ya lo consideran una falta, ya lo consideran gravísimo que alguien en las escuelas esté hablando de Dios.
antes amenazaban que querían tener libertad para casarse entre hombres y mujeres y mujeres, hermanos, al día de hoy ya en varios países ya está. Mas sin embargo, hermanos, acuérdate del Señor, que es grande y temible. ¿Cuántos estamos dispuestos a reedificar lo que Dios un día construyó, lo que un día Dios hizo con tu vida, con tu familia, pero por tus malas decisiones al día de hoy está derribado? Pero Dios quiere que reedifiques nuevamente. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos hablas, Señor. Señor, pido en el nombre de Jesús que tu palabra brille en los corazones. Tu palabra nos alumbre a todos y a cada uno de nosotros. Gracias por cada una de las personas que puedo escuchar. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.